porción bíblica, así que ya la leímos, pero ustedes, just follow along. En Mateos capítulo 2 del 1 al 2, hay tres puntitos que quiero traer ahí. A ver con quién nos identificamos nosotros. Gloria a Jesús. Amén. Verdaderamente, mis hermanos, el mundo ha cambiado el significado de la temporada a la cual estamos viviendo. Gloria a Jesús. Y estamos viviendo, gloria a Jesús, un momento en que, aunque el mundo celebra otras cosas, pues nosotros estamos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador. Amén. 2000 años atrás vino, murió en la cruz, gloria a Jesús, del Calvario, pero su cuerpo no está allí, resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros también. Amén. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por eso? Aleluya. Nació en Belén. Él nació en Belén, que significa casa de pan. Gloria a Jesús, amén. Él mismo dijo, yo soy el pan de vida. Amén. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Dice, y el que tenga y el que come de mí nunca más tendrá hambre. Amén. Y el que tome de él, de su agua, tampoco tendrá sed. Gloria a Jesús. Y en esta mañana declaramos que la palabra y el consejo de la palabra de Dios no retornará tras vacía, sino que así como la lluvia y la nieve cae y rocía la tierra y le da semilla al sembrador y pan al que tiene hambre, esta palabra no retornará tras vacía, sino que será prosperada para todo lo que lo enviamos en el nombre de Jesús. Y declaramos también en el nombre de Jesús que su palabra no retornará tras vacía, que Satanás no robará esta semilla, sino que esta semilla dará fruto a un 30, a un 60 y hasta un 100% para gloria y honra de su nombre. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Verdaderamente quiero ir directamente al mensaje en estos momentos, pero no sin antes decir, ¿verdad?, que hemos cambiado el verdadero significado de la Navidad, porque no es hablar de Gaspar, Melchor, ni ¿cómo es el otro? Ni Baltasar. Los tres reyes magos. Gloria a Jesús. Bueno, los tres mencionados reyes magos, ¿verdad? No es eso no es Navidad. O sea, dice la historia que estos magos probablemente eran descendientes de una tribu de los Medos que formaban parte del imperio de Persia, ¿verdad? Y en un determinado momento estas personas trataron de derrotar a los persas, pero no lo lograron. ¿Qué pasó con eso? Pues de ahí en adelante se convirtieron en personas, dejaron las ambiciones políticas y se convirtieron en una tribu de sacerdotes. ¿Okay? Y viendo el Torá, el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se encontraron con la estrella y con el nacimiento de ese niñito Jesús. ¿Amén? Así que verdaderamente pues no es lo que nosotros tampoco tenemos o creemos que son lo que son magos, porque hoy en día asociamos los magos con un ilusionista, ¿así que se llama eso? Que hacen magia, que hacen trucos, pero en sí eran hombres sabios que se dedicaron a la filosofía. En inglés su traducción es más correcta, dice wise men, que se dedicaron a la filosofía y también se dedicaron a estudiar las estrellas. No eran astrólogos, eran astrónomos. Hay una diferencia entre los dos, ¿verdad? Pero nevertheless había un hambre en ellos y fíjense que es interesante notar una cosa, que no fue el pueblo judío que lo vio, sino que fueron tres gentiles, o posiblemente eran más de tres. A veces nosotros asumimos que es tres, pero la palabra de Dios no dice que eran tres. Él dice que eran, pero nosotros asumimos que eran tres. ¿Por qué? Por los regalos que se llevaron. Pero no estoy seguro que eran más de tres, porque en ese tiempo cuando la gente viajaba en caravanas. Y esta gente tenía discípulos, ¿okay? Tenían discípulos y iban en busca del Mesías. ¿Ven? Pero a veces la tradición le añade nombre, y esos nombres se los añadieron 500 años después. 500 años después que la palabra de Dios fue escrita. ¿Okay? Eso no tiene que ver nada, eso tiene que ver con la tradición en realidad. Pero no podemos decir, la palabra de Dios dice así, ¿verdad? Tampoco de acuerdo a la tradición, de acuerdo a las tierras y costumbres de Belén, ¿okay? A veces nos presentan el nacimiento de Jesús en un pesebre, en un lugar, en un establo, pero no necesariamente fue así, porque de acuerdo a la tradición de esa cultura en ese tiempo, ese es un lugar montañoso también. ¿Qué es lo que hacían ellos? Ellos hacían las casas dentro de esas montañas, hacían un hueco y ahí vivían personas. Y hoy en día es así cuando usted va en esas áreas. Hay muchas áreas montañosas y hay túneles enormes que
los terroristas y todas estas personas utilizan para lo contrario, ¿verdad? Pero verdaderamente pues vamos a limitarnos, yo digo que vamos a limitarnos a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Bienvenidos al Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, la primera reacción, yo les dije que con quién nos vamos a identificar en esta mañana. Hay tres reacciones de personas que tomaron cuando el nacimiento de Jesús aconteció. La primera reacción fue la de Herodes. Herodes estaba reinando sobre Palestina cuando nació Jesús, ¿verdad? Y murió pues unos años después de que el nacimiento de Jesús. Herodes, dice la historia, que fue un hombre malvado. Fue un político también astuto, ¿verdad? Y en su vejez desconfiaba de todo el mundo. No confiaba de nadie. Tanto es así, mis hermanos, ¿verdad? Dice la historia que se volvió paranoico. Dice la historia que este hombre mató a su esposa, ¿okay? Mató a sus 3 hijos. Entonces estamos hablando de Herodes. Mató a sus 6 hijos. Mató a la suegra también, y la suegra se salvó. Ay, padre. Su cuñado, su tío. O sea, él mató a todo aquel que podía ser el descendiente de su corona. Los eliminó a todos. Este hombre no tenía un corazón, era un hombre malvado totalmente. ¿Okay? Gloria a Jesús. Imagínense al llegar los sabios a Jerusalén, buscando al rey que acababa de nacer. Imagínense la reacción de Herodes. Cómo el hombre se puso. Fue típica la reacción de él, ¿no? Lo primero que pensó fue, bueno, como el rey que acaba de nacer. Ahí rápido pensó en un rival. Aquí viene un rival a tratar de destronarme a mí, ¿verdad? La actitud de Herodes hacia el nacimiento de Jesús fue, ¿qué saco yo de esto? ¿Qué yo sacaría de este nacimiento? ¿Verdad? Herodes, perturbado mentalmente, diría, aquí viene un rey y aquí el único rey soy yo. Se acabó. Si supo eliminar a toda su familia, a todos los que podrían ser herederos, imagínense cuál era su próxima misión, ¿verdad? El versículo nos dice que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. No solamente que Herodes se turba, sino que también toda Jerusalén con él se turba, ¿verdad? ¿Saben por qué toda Jerusalén se turba? Porque Jerusalén, el pueblo, sabía de qué era capaz Herodes hacer. Cuando oyó estas palabras, gloria a Jesús, amén. Herodes era un hombre, aunque era astuto, pero era un hombre malvado totalmente, mis hermanos. Amén. Así que, ¿qué es lo que dice él? Astutamente le dice, bueno, o escuchó lo que ellos tenían que decir y le dice, vayan y encuentren al rey y regresen y déjenme saber dónde estaba porque yo también quiero ir a adorarle. Astutamente el hombre le presenta esto, gloria a Jesús. Y sabemos que sus intenciones no eran buenas, sino que eran asesinar al niño Jesús. Esas eran sus verdaderas intenciones, ¿verdad? La verdad, mis hermanos, es que la actitud de Herodes fue despiadada y cruel, pero en realidad es simplemente una versión extremada de la reacción que muchas personas toman en el nacimiento de Jesús. Hoy en día se preguntan, ¿qué puedo yo sacar del tal evangelio de Jesús? Se pregunta, ¿qué beneficio hay de yo servirle a Dios? A veces le queremos servir a Dios por los beneficios o le servimos a Dios porque Él es nuestro Dios. ¿Qué es lo que estamos buscando cuando venimos a la casa de Dios? ¿Los beneficios? ¿O le servimos a Dios en espíritu y en verdad, aunque tenga abundancia, aunque tenga escasez, aunque la enfermedad llegue a mi cuerpo, aunque me quede solo? Le vamos a servir a Dios. ¿Qué es lo que estamos buscando cuando venimos a la casa de Dios? Gloria a Jesús, cuando le servimos a Dios. En su celebración de Navidad hay muchas personas que solamente buscan lo que le conviene. Muchos preguntan, yo no puedo sacar nada de esto, no hay beneficio para mí, así que ahí no voy yo. Gloria a Jesús. Pero ¿sabes qué? Yo les digo en esta mañana, mis hermanos, no hagamos como Herodes. Gloria a Jesús, que perdió la oportunidad más importante, ¿verdad? De ver a Jesús, el Rey
el Rey de Israel, gloria a Jesús, y por consiguiente el que vino a redimir a cada uno de nosotros, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y murió en su ignorancia y murió en su paranoia, apeniqueado, como diríamos. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque ignoró el nacimiento del verdadero Rey. Navidad, mis hermanos, no es buscar nuestro propio interés. ¿Sabe qué? Si nosotros fuéramos más bendecidos y comenzáramos a ver la necesidad del prójimo, ver la necesidad de la persona que está a nuestro lado. Y siempre nosotros miramos a aquellos que están por encima de nosotros, pero what about those who are under us? Pero ¿qué tal de aquellos que están por debajo de nosotros? Cuando nosotros vamos a países como hemos tenido la oportunidad de ir a Honduras y vemos la necesidad que hay en algunos lugares en allí y cómo esta niñez, ¿verdad?, se allega a ese comedor a comer por lo menos una comida al día que reciben. Si, no se sabe si comerán en su casa o no comerán, pero allí esa niñez recibe una comida al día, ¿verdad? Y cuando hay otros lugares más, mis hermanos, que están peores que nosotros, y a veces nosotros no sabemos ser agradecidos por lo poco o lo mucho que tengamos. Amén. Navidad no es acerca de las fiestas, no es acerca de las fiestas ni de los regalos. Navidad es el Hijo de Dios encarnado, el nacimiento de Dios, el Salvador al mundo. Gloria a Jesús, que vino a morir en la cruz por nuestros pecados, para que hoy en día podamos nosotros experimentar lo que es la salvación. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Así que miremos bien cuál es nuestra intención. ¿Cuál es nuestra intención cuando venimos, aleluya, a la casa de Dios? Gloria a Jesús. La segunda reacción fue la de los maestros de la ley. La segunda reacción fue la de los maestros de la ley. El versículo 4 dice: y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas, ¿ok? Estos eran los líderes de la religión en aquel entonces, los sacerdotes y los escribas, los meros de la ecuación. Amén. Estos eran los líderes más importantes del pueblo judío. ¿Qué hace Herodes? Él los convoca para preguntarle dónde, según la profecía, iban a ser el rey, el Salvador. Amén. Era algo positivo lo que estaba haciendo Herodes ahí, pero sus intenciones eran totalmente contrarias. Amén. Gloria a Jesús. Fíjense una cosa, eran ellos, o sea, los sacerdotes y los escribas, conocían muy bien las Sagradas Escrituras. Cuando Herodes pregunta dónde nacería Cristo, ellos contestaron de inmediato. Ellos dijeron: en Belén de Judea, como había profetizado Miqueas, como se encuentra profetizado ahí. O sea, los maestros de la ley conocían muy bien las Escrituras. Amén. Pero tuvieron un gran problema. Había un gran problema, mis hermanos, que resultó ser un gran problema verdaderamente, un grande problema. Porque ¿sabe qué? Porque si ellos sabían exactamente dónde iban a ser el Salvador, amén, del mundo, ¿por qué ninguno de ellos acompañó a aquellos sabios? ¿Por qué ninguno de ellos se fue con ellos a ver dónde iban a nacer el Salvador del mundo, verdad? O fueron los primeros que ellos, conociendo las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, se hubieran dado de cuenta que el tiempo profético, el Cairo de Dios, había llegado. Belén de Judea estaba solo, mis hermanos, a unos 10 kilómetros de Jerusalén, o sea que no había ninguna excusa. Podían llegar a ese lugar, amén. Y ninguno de ellos tuvo la idea de viajar y verificar si el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, había nacido. A ninguno de estos sacerdotes, de estos escribas, doctores de la ley, que estaban esperando, que enseñaban al pueblo, se le ocurrió a ver si lo que estaban diciendo era verdad, ¿verdad? Gloria a Jesús. A unos 10 kilómetros de donde ellos estaban haciendo el Salvador del mundo, y no se dieron de cuenta. Gloria a Jesús. Esto es un peligro grande, mis hermanos, para nosotros, porque podemos conocer la palabra de Dios. Hello. Podemos tener conocimiento de la palabra de Dios, ¿ok? Podemos conocer la palabra de Dios de Génesis y Apocalipsis. Podemos conocer la palabra de Dios para tal vez
aparentar que conocemos mucho de la palabra de Dios, que conocemos lo que dice las Sagradas Escrituras, tantas cosas, pero ¿qué nos pasa si nosotros no vivimos lo que conocemos? Si no vivimos de lo que nos conocemos, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Gloria a Jesús, podemos tener mucho conocimiento, pero si no tomamos el paso de poner en práctica lo que conocemos, no hay nada. Gloria a Jesús, hay que poner en práctica lo que nosotros conocemos, para que entonces verdaderamente podamos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén, ¿están conmigo todavía? Aleluya. Por esto es, mis hermanos, que hoy en día podemos ver como creyentes, personas que han conocido la verdad, mis hermanos, están apartados de los caminos de Dios. Y déjeme decir una cosa, que estas personas, a veces tú te pones a hablar con ellos y, wow, te predican, conocen la palabra de Dios y hasta si les dejas hablar lengua, te hablan lengua. Si les dejas profetizar, te profetizan. Pero con todo y eso, si no hay una relación con Dios, no van para ningún lado. This is about a relationship with God. Entonces, tener una relación con un Dios vivo, con un Dios verdadero. No se trata del conocimiento que yo tenga, sino la aplicación. El conocimiento, o sea, la aplicación de lo que yo digo que conozco. ¿Sabe que hoy en día hay muchas personas que en su caminar, ellos se aplican lo que le conviene de la palabra? Y en ciertas áreas de la Biblia, pues, ciertas cosas son para el Antiguo Testamento, ciertas cosas son la palabra de Dios de Génesis y Apocalipsis. Es la palabra de Dios. Lo que pasa es que hoy en día faltan hombres y mujeres con convicciones. Hombres y mujeres con convicciones, porque cuando usted tiene convicciones, usted cumple con la palabra de Dios. La palabra de Dios es prioridad. Sea tenga o no tenga en mi casa, los principios bíblicos siguen siendo los principios bíblicos. Pero lo que pasa es que no hay convicciones, hermano. No hay convicciones verdaderas. Porque si decimos que Dios es primero, pero Dios es el último en nuestra lista, y le damos si sobra. Le damos si sobra porque es la verdad. Lo ponemos, we put it down on the bottom and we justify our deeds because God is a merciful God and He understands my need. Falta de convicción dentro del pueblo de Dios. Falta de convicción dentro del pueblo de Dios. Falta de convicción dentro del pueblo de Dios. Hay que tener convicciones y creerle a Dios. Saber que Dios es un Dios que hace provisión cuando hay necesidad. Dios está ahí siempre. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo he vivido esto. Yo sé lo que es esto. Gloria a Jesús. Pero Dios me ha sido fiel hasta lo último. Y si la iglesia se va a mover a donde Dios no quiere que movamos, porque déjeme explicarle algo, vienen cambios. Vienen cambios y a algunos no les va a gustar los cambios. But guess what? I must do what God wants me to do. Vienen cambios y a algunos no les van a gustar los cambios, pero ¿sabes qué? Ya llevamos 9 años aquí en la misma, patinando en el mismo lugar. Se acabó. Hay cambios y en el liderazgo. El liderazgo es el primero que tiene que vivir, por ejemplo. El liderazgo tiene que estar aquí los martes, los jueves, el domingo. O sea, tantas excusas que ponemos. It is time to, coger las cosas de Dios como son. If we ever gonna reach out to a next level as the church, we must have strong convictions in our heart. Si nosotros como iglesia queremos alcanzar las promesas que hay, porque hay promesas poderosas para esta casa. Hay promesas poderosas para esta casa. Hay promesas poderosas para esta casa, hermanos. Ven. Pero tenemos que tener convicciones reales y verdaderas. Y dejar de estar poniendo excusas para todas las cosas. Para trabajar, para hacer lo que Dios tiene. Aleluya. Miren. ¿Sabe que hay veces que Dios no puede mover y entregarnos lo que queremos? Porque los que están aquí todavía están comprometidos a un 100%.
Estoy hablando con miembros de la congregación. No estoy hablando con las visitas. Y si queremos movernos y alcanzar, ¿cómo tú quieres que Dios sea fiel si en lo poco no puede ser fiel? ¿Cómo te va a poner sobre mucho? ¿Cómo nos va a poner sobre mucho, hermanos? Hay que aprender a serle fiel a Dios en lo poco para que nos ponga en lo mucho. Gloria a Jesús. Y hay cosas que hay que alcanzar. Y se va a cambiar ciertas cosas y algunos se van a incomodar. Pero aquí se va a saber quién está aquí por las posiciones o quién está aquí porque Dios es Dios sobre su vida. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, pero todo comienza por el liderazgo, porque el liderazgo tiene que ser el ejemplo de esta casa. Nosotros como pastores somos su ejemplo. Y venimos de allá a acá y a mí eso no me molesta porque aquí es donde Dios me ha puesto. Y si tengo que hacer lo que hago, lo hago, hermanos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Y ahora pues ustedes saben que estamos como principal del instituto en Lancaster también, pero son puertas que Dios abre. Son puertas que Dios ha abierto y seguimos por ahí y seguimos adelante, pero vamos a alcanzar todo lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Aleluya, aleluya. Entonces, mis hermanos, es así. Hay muchos que tienen conocimiento, pero ¿qué están haciendo con ese conocimiento? ¿Qué han hecho con ese conocimiento? Gloria a Jesús. Estamos como los escribas y los sacerdotes, llenos de conocimiento, pero no hay práctica. Es tiempo de poner en práctica lo que Dios, las convicciones, que nuestras convicciones sean reales. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. ¿Tú sabes qué? Si sonara la trompeta en esta noche, en esta tarde, esto se detuvo, así que yo no sé la hora que es, así que... Ay, Padre. Alguien dijo las 12, ok, estamos bien. Gloria a Jesús. Miren, mis hermanos, si sonara la trompeta en este momento, ¿estamos listos para ser levantados? Gloria a Jesús. ¿Estamos listos para ser levantados? Gloria a Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Tú sabes qué? Llega el momento en que uno hace lo más que uno puede por las personas. Por sus hijos, ustedes los tienen en las manos del Señor. Pero déjeselo en las manos a Dios. ¿Sabe que cada ser humano tiene lo que se llama libre albedrío? Usted hizo su labor como padre, pero sus hijos tienen que tomar una decisión. Llega el momento en que ellos tienen que tomar una decisión. Sí, nosotros vamos a seguir orando por ellos, creyéndole a Dios, sembrando una semilla cuando podamos sembrar la semilla, que sobre todas las cosas ellos vean a Cristo en nuestras vidas. Que vean la diferencia. Pero usted déjelo ahí en las manos del Señor. Aprendamos a dejarlo en las manos del Señor y ellos serán responsables delante de Dios por las decisiones que ellos tomen. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe qué? La palabra de Dios es tan... Para todo hay una respuesta para nuestras vidas. Muchas veces nosotros pensamos que somos los únicos que estamos pasando por lo que estamos pasando. Pero no es así. Como Pablo le decía a los Corintios en capítulo 10, versículo 13, decía, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Escuchen, que no sea soportable. Humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. O sea que Dios nunca te va a dar algo más de lo que tú puedes llevar. Lo que estás llevando, tú lo puedes llevar. Por el contrario, dice que cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportar. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. ¿Cuánto le creen a Dios en esa palabra? Aleluya, aleluya. Mis hermanos, la reacción de Herodes era la de esperarse, porque era un hombre que no tenía compasión, un hombre que no tenía a Dios. Gloria a Jesús. Pero la reacción de los maestros, de los líderes religiosos, esa sí que digo yo, que es
inesperada. Porque siendo los líderes de la nación judía, debían de haber reaccionado de otra manera. Por eso en estos días, mis hermanos, no nos debe de sorprender lo que está pasando en el mundo. No nos debe de sorprender porque el mundo está actuando como debe de actuar. Están actuando tal como deben de actuar. Se ha aumentado la criminalidad, bueno, cuánta maldad no hay, no tengo que mencionarlo. No hay respeto hoy en día, donde quiera ustedes ven que las personas pierden la paciencia, y eso es increíble lo que está aconteciendo, gloria a Jesús. Pero ¿sabe qué? Lo que estamos viviendo son cumplimientos bíblicos. Y yo te exhorto en esta mañana que abramos nuestros ojos, estamos viviendo en un Cairo de Dios. Y se dice que Cristo viene pronto y que ya pronto se suena la trompeta, pero hay muchos que están dormidos. Le está pasando como los escribas y los sacerdotes de aquel entonces, que vienen y le dicen: nació el Hijo de Dios, y vemos el Cairo, vemos los acontecimientos, que todo apunta de que ya pronto la trompeta suena. Pero no queremos servir a Dios como debemos servir. No queremos. Gloria a Jesús. Entonces el mundo se comporta como se debe de comportar, pero la iglesia se está comportando como nos debemos comportar. Nos estamos comportando nosotros como hijos de Dios, como nos debemos comportar como iglesia. Estamos cumpliendo con nuestra misión individualmente. ¿Estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? Son preguntas que nos debemos de hacer. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Tenemos que nosotros evaluarnos nosotros mismos. Seamos sinceros con nosotros mismos. Porque hoy nos enojamos. Porque mera el shock. Por cualquier cosita nos enojamos. ¿No? Y ya yo no miro más al hermano porque me miró mal. O no me saludó el hermano. Tantas cosas, mis hermanos. Estamos viviendo un tiempo, Cairo, donde en cualquier momento la iglesia se alegra. Gloria a Jesús. ¿Estamos listos? Aleluya, aleluya. Así que vemos entonces el tercer grupo de personas, que eran los sabios, o sea, los magos, vamos a decir los sabios. El versículo 1 dice que llegaron del oriente unos sabios, y dice que viajaron desde lejos para buscar a Jesús. Miles de kilómetros esta gente viajó desde Persia para acá, para Jerusalén. Gloria a Jesús. Como les dije ahorita, eran estudiantes del Torá, ¿verdad? Y allí encontraron a Números 24:17, donde decía que allí iba a venir la estrella después de Jacob para gobernar. Ellos leyeron y entendieron que era el Cairo, o sea, que era el tiempo perfecto de Dios, el cumplimiento. Gloria a Jesús. Aleluya. Los sabios estaban estudiando las escrituras y vieron la salida de las estrellas. Y no cabe otra duda, mis hermanos, que esto no fue sino fue a través de la dirección del Espíritu Santo. Gloria a Jesús, amén. Porque tenía que ser así, gloria a Jesús. Y ellos se prepararon para salir, para ir a adorar al Rey de Reyes. ¿Qué beneficio sacarían estos sabios de ir a visitar al Rey recién nacido? Ni siquiera eran su propia nación. Mas sin embargo, algo en su corazón respondió al llamado, gloria a Jesús, y viajaron desde lejos para llegar allí a Jerusalén. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? La actitud de los sabios, mis hermanos, no fue, no lo entendemos, pero queremos conocerle. No entendemos lo que está pasando, pero yo quiero adorarle. Yo no entiendo, pero ¿sabe qué? Pero yo quiero darle mis regalos. Quiero darles regalos, gloria a Jesús. Y cuando llegó el momento que se encontraron frente al bebé, se arrodillaron ante el Hijo de Dios. Le dieron su adoración. Se arrodillaron delante de Él, gloria a Jesús, aleluya. Y lo adoraron y entregaron sus costosos regalos que habían traído. Gloria a Jesús. ¿Sabe qué? No esperaron nada a cambio.
Hoy en día we get together, a couple of weeks from now, and yes, you bring your present, and then you're waiting for somebody to exchange or give you something back, and if you don't get nothing back, man, you get mad. I'm being real. Estoy siendo real. Hoy en día, vamos ahorita en un par de semanas, nos reunimos con nuestras familias y allá le llevamos el regalo y allá usted está esperando que yo te entregue uno, entrégame dos. Esto no es acerca de esto, mis hermanos. Hemos perdido el valor, el enfoque, gracias. Hemos perdido el enfoque de lo que debe de ser la Navidad, de lo que es la Navidad. De cuando nosotros nos reunamos el día 23, el día 24 o el día 25, el día que usted se reúna con su familia, Cristo sea el centro de esa reunión. Si están en su casa, cada uno de ustedes aquí, sacerdotes, si están en su casa, usted tiene el derecho a hacer su casa. Vengan a visitarlo. Usted es el que presenta la mesa ahí. Usted dice, vamos a leer la historia de Jesús, que es lo que estamos celebrando en el día de hoy. Y después a comer y a comer. Y si acaso siguen comiendo. Porque cuidado que comemos en esos días. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que cuando llegó el momento, esos adoradores se arrodillaron. Esos magos, esos sabios se arrodillaron. Ven a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Jesús. Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mis hermanos, en esta mañana, ¿cuál será nuestra reacción al nacimiento de Jesús? ¿Cuál será nuestra reacción? ¿Seremos como Herodes? Espero que no, yo sé que no. Preguntando solo por interés o por ver qué yo puedo sacar de esa celebración. ¿Qué puedo yo sacar de esa celebración? Seremos como los escribas. Gloria a Jesús. Conclusión, vayan preparándose los dos. Seremos como los escribas, conformándote con el conocimiento mental de la palabra de Dios solamente, pero nunca llegando a una relación con un Dios personal, que desea tener una relación personal con usted. Reaccionaremos como los maestros de la ley, llenos de conocimiento, pero falta de una relación personal con Él. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido, mis hermanos, para experimentar a Dios en nuestras vidas? Hoy es una oportunidad para adorar a Jesús, para que volvemos a enfocar nuestras fuerzas, nuestros guidance, nuestra guianza a lo que Dios quiere que hagamos en estos tiempos, que seamos luz en medio de las tinieblas. En un par de semanas ustedes tendrán oportunidad de ser luz en nuestros trabajos, compartir con aquellos que trabajamos, que vean, que conozcan cuál es el verdadero significado de lo que es la Navidad. Gloria a Jesús. O seremos como los sabios del oriente, que adoraremos a Jesús y te postrarás a adorarle. Aleluya. Le vas a reconocer como tu Rey, como tu Salvador, como tu Redentor. Le vas a honrar. Le vamos a honrar en medio de las circunstancias, en medio de todas las situaciones que podamos estar viviendo. Aleluya. Él está en busca de un corazón que esté dispuesto a darle a Él y tener una relación con Él personal. Ese es el Dios que nosotros le servimos. En esta mañana, si hay alguien que no conoce a Cristo como tu Salvador, queremos invitarte a conocer a Cristo como tu Salvador. Puedes pasar por aquí, gloria a Jesús. Queremos orar por ti. Mientras las hermanas entonan esta alabanza. Que le bendiga. Santo, Santo.